Bien, la semana pasada habíamos empezado a trabajar con ventanas, ¿sí? Aquí estaba la ventana con la que habíamos trabajado. No habíamos, no habíamos visto trabajar con distintas ventanas, trabajamos directamente en una sola, ¿sí? Pero ya por lo menos pudimos empezar a tener una noción de cómo es el uso de las ventanas y cómo hacer una carga, ¿sí? Desde una VM y cómo, bueno, cómo mostrar simples algunos resultados de algunos reportes o resúmenes de información. Hoy lo que vamos a hacer es completar, digamos, este ejercicio, ya bien como sale en la guía, ¿sí? En la guía era el ejercicio 1 de la inmobiliaria. Aquí en este ejercicio hablaba acerca de que podíamos tener carga de casas y departamentos. Nosotros la semana pasada directamente lo que habíamos hecho era solo crear una clase propiedad, ¿sí? En donde seteábamos alguna información, inclusive habíamos incluido el precio, eh, perdón, habíamos incluido, no me acuerdo, algunos de estos datos, creo que era si era uso comercial, la cantidad de inquilinos, eh, para el tema de poder completar más o menos algún reporte y que podamos ver algún resultado. Hoy lo que vamos a hacer es modificar este proyecto, el mismo de la semana pasada. Voy a cambiar un poquito las clases, la clase propiedad, la clase inmobiliaria también va a haber algún cambio. Eh, y vamos a tener que agregar las dos clases nuevas, ¿sí? Para trabajar con herencia, que van a ser casa y departamento. Entonces vamos a arrancar haciendo eso, vamos a crear las dos clases que nos faltaban para poder completar este diseño de clases, ¿sí? Me voy a ir acá al proyecto, vamos a agregar nueva clase. Entonces teníamos casa y teníamos departamento, ¿sí? Ambas clases, ¿sí? Van a tener como clase base a la clase propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Si vemos en el enunciado, decimos que de las propiedades se necesita almacenar esta información que aparece aquí, y luego hablaba acerca de estos dos tipos de propiedades en donde agregaba para cada una de ellas, para cada una de esas entidades, algunos datos extra. Entonces, ambas clases, tanto casa como departamento, van a tener estos atributos o propiedades comunes, y luego cada una de ellas va a tener su comportamiento particular y algunos datos extra. Bien, en el caso de las casas, le decía que adicionalmente se debe registrar si posee garage. Entonces, esto claramente es un booleano que diga si tiene o no tiene garage. A ver, vamos a irnos acá de vuelta. Cerrar esto. Bien, me voy a ir acá. Primero quiero ver en inmobiliaria. No, en propiedad. No había puesto lo del garage. Bien. En casa teníamos private boolean garage le voy a poner. ¿Sí? Y lógicamente acá lo que me está faltando es el extends propiedad. ¿Sí? Así entonces ya casa va a heredar de propiedad y va a tener este atributo extra. El problema de acá de compilación seguramente es porque propiedad debe tener solamente un constructor con parámetros. Veamos, vamos a corroborar. Exactamente, tenemos el constructor con parámetros y no hay ningún otro, o sea, no hay un constructor por defecto, por lo que vamos a necesitar crear un constructor o directamente podemos crearlo desde aquí. ¿Sí? Vamos a agregar un constructor que ya nos pase por parámetro toda la información que tenía de base la propiedad y que llame al constructor a través de super, ¿sí? Que habíamos visto en la clase de herencia, que era la forma de poder invocar al constructor de la clase base. Lo único que nos estaría faltando en este constructor, así nos queda completamente como un constructor con parámetros, es indicar si tiene garage, perdón, garage, y vamos a agregar aquí abajo
vamos a decir que this.garage va a ser igual a lo que me llega por el parámetro en el constructor. Bien, entonces ya tenemos el constructor de casa completamente listo. Veamos ahora qué información adicional tenía departamento. Vamos a ver. Dice, de los departamentos se desea registrar además el precio de las expensas. Entonces me voy a ir acá, vamos a crear un atributo que sea double, que sería expenses. Lógicamente, este también va a extender o va a heredar de propiedad, ¿sí? Y nos va a pasar exactamente lo mismo que con casa, que el constructor va a necesitar que yo invoque al constructor que tiene propiedad, a la base, y que le pase ya los parámetros porque es el único constructor que tenemos. Entonces, vamos a agregarle acá double expensas, así nos queda parecido o igual al de casas. Esto sería this.expensas igual a expensas. Bueno, y ahí ya nos queda bien completo nuestras clases para trabajar. En propiedad, igual déjenme ver, porque creo que teníamos, a ver si son estas, no había nada más. Decía dirección, cantidad de habitaciones, precio base, uso comercial y cantidad de inquilinos para el caso de la propiedad nacional para uso comercial. No, está bien, está perfecto. Entonces, todo esto queda exactamente así, igual. Eh, y ya tenemos, digamos, estas dos clases casi de departamento. Bueno, acá nos surge un tema interesante. El tema es que ahora propiedad ya no tendría sentido, digamos, que creemos objetos de esta clase, ¿sí? Netamente de la clase propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que al final de cuentas nosotros vamos a tener o casas o departamentos. Nunca vamos a tener el concepto de propiedad, propiamente dicho. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una modificación aquí, en esta clase propiedad, para, para que no podamos crear clases netamente de propiedad, sino que estemos obligados directamente a crear alguna de las hijas. Como dice Macarena, propiedad sería una clase abstracta. Entonces, lo que vamos a agregar es la palabra abstract antes de class, ¿sí? Entonces ahora sí decimos que propiedad pasa a ser una clase en la que no se le pueden crear objetos propiamente dichos de la clase propiedad, ¿sí? O sea, la clase propiedad no se puede instanciar. Si yo quiero ahora, fíjense qué pasó. En la ventana, en la pestaña esta principal, ahora nos aparece un cartelito de error, ¿sí? De compilación, y es precisamente por este tema. La semana pasada, si no vamos al código, la semana pasada nosotros habíamos creado en el formulario un objeto de tipo propiedad, ¿sí? Que era lo que teníamos, que era lo único que teníamos. Pero ahora, al pasar propiedad a ser una clase abstracta, ya esto ya no lo puedo hacer, ¿sí? Ya no puedo hacer un new de propiedad porque no puedo crear objetos propiamente dicho de propiedad. ¿No se ve la pantalla? ¿Alguien más no la puede ver? ¿Sí se ve? Ah, ok, gracias. Bien, entonces, lo que vamos a tener que hacer es modificar un poco el diseño de nuestra ventana para poder crear casas y departamentos, y depende de cuál es el tipo de propiedad que queremos crear, aquí en el código fuente, ¿sí? Aquí en el código fuente, cuando nosotros confirmemos con el aceptar, crearemos un departamento o una casa, depende de lo que hayamos seleccionado en el formulario. Entonces, antes de corregir, digamos, la parte, digamos, del código, lo que vamos a hacer es modificar un poquitito vamos a modificar un poquitito la ventana, ¿sí? Para que podamos adaptar todo esto que les estoy diciendo, y ya directamente el código fuente nos queda trabajando con la funcionalidad de la ventana. Bien,
Entonces, vamos a ver. Denis dice, la cantidad de inquilinos depende de si es comercial o no. ¿Eso no sería una condición en el constructor de propiedad? A ver, la cantidad de inquilinos, lógicamente, depende de si es comercial o no, pero yo voy a tener que, como yo ya lo agregué en el diagrama, digamos, en la clase propiedad, ¿sí? Lo voy a setear en algún lugar, ¿sí? Lo voy a setear acá. Luego sí puedo yo hacer alguna validación de que obligue o habilite o no el campo, digamos, de la cantidad de inquilinos, depende si era uso comercial o no. Eso ya vemos ahora con la clase de hoy, vamos a ver un poquito la manipulación del formulario para que se habiliten, deshabiliten controles, depende de lo que, de lo que yo quiera cargar. Bien, entonces, vamos al diseño, ¿sí? Voy a modificar un poquitito el diseño de la pantalla, agregándole los dos campos estos que nos faltan. Lo voy a hacer de una forma, de la forma que lo voy a hacer ahora. Lógicamente no es la única solución, quizás no es la más, a ver, la más intuitiva quizás, o la más amigable para el usuario, pero es para que se entienda un poquito cómo es el funcionamiento de la manipulación de estos controles visuales, y luego queden ustedes ya darle otro comportamiento, quizás mostrar el campo o no mostrarlo. Yo solamente voy a mostrarles con habilitar o deshabilitar, pero queden ustedes luego poder jugar un poco con el formulario para que digamos, el día de mañana, cuando tengan que programar una ventana en la vida real, tenga un poco más de sentido para un usuario. Voy a agrandar un poquito aquí la ventana, me voy a mover estos componentes, a ver, están acá. El sector también. Ahí. Bien. Me voy a mover esto también un poquito más abajo, a ver. Ahí está. Bien, lo que voy a agregar entonces va a ser un checkbox, ¿sí? Como este, que está acá, para ver si tiene garage o no tiene garage. Me voy a la paleta, checkbox, vamos a borrar el texto, y le voy a cambiar el nombre a la variable del checkbox, ¿sí? Si recordamos de la clase pasada, para que después en el código fuente yo pueda decidir, no decidir, pueda encontrar rápidamente el elemento, el elemento con el que quiero trabajar. En este caso va a ser chk garage. Ezequiel, sí, vamos a usar un radio button para decir si es una casa o un departamento. Bien. Vamos a agregar esto aquí. Esto es simplemente creación de formulario. Uy, estoy haciendo macana. Lo vamos a pegar un poquito. A este le vamos a poner entonces garage. Y el último era expensas. Y esto va a ser un text box, un text field en el caso de Java. Bien. Bueno, se me rompió un poco la interfaz visual, después habría que jugar un poco para que nos quede un poco mejor. Bueno, este. A ver ahí. Un poquito. Ahí está más o menos. Bueno, ahí más o menos quedó. Bien. A este también le voy a sacar el texto que tiene adentro y vamos a ampliarlo para que quede igual que los otros. Y cambiamos el nombre de la variable y vamos a decir que este va a ser txt expenses. Bien. Bueno, ya tenemos el formulario casi listo. Vamos a agregar, para este caso, para poder indicar si vamos a trabajar con una casa o un departamento, vamos a utilizar unos radio button, ¿sí? Emiliano, ahí lo que preguntas, ¿se puede hacer que el main pregunte primero con un JOptionPaint el tipo de propiedad y que a partir de ahí mostremos una ventana u otra? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer.
habría que programar. Es un Hot Option Pane que tiene botones, un Hot Option Pane que tiene, que vos le podés configurar botones con algún texto y en base a eso, en base a cuál hagas clic, vaya a hacer alguna funcionalidad u otra. Quizás podés abrir esta misma ventana, la principal, eh, y habilitar o mostrar ciertos componentes visuales o directamente crear dos ventanas, una para casa y una para propiedad, y, y directamente abrir la ventana que corresponde en cada caso. Expensas, no, no es un... Acá pregunta Carla, expensas no puede ir con radio button, ya que por lo que entiendo si tiene unas expensas, no. Acá lo que dice es que los departamentos se desea registrar además el precio de las expensas. ¿Sí? No es si tiene expensas o no, sino directamente un precio. Así que necesitamos un text field. Bien, vamos a cambiar aquí. Vamos a ponerle casas. Casa. Y departamento. Bien. Ya tenemos los dos radio button. Por ahora, a ver, me voy a comentar, voy a hacer que esto compile, me voy a comentar estas dos líneas. Así compila esto y lo puedo ejecutar. Ahí está. Bien, vamos a correr esto y veamos. Entonces tenemos nuestra ventana ya con los nuevos componentes visuales. Y el tema aquí es que yo cuando seleccione casa, voy a necesitar que esté este campo solamente habilitado adicionalmente. O sea, estos van a quedar siempre habilitados y este tendría que quedar habilitado solo si selecciono casa y este deshabilitado, porque no necesito tener o cargar el valor de una expensa. Y en el caso de cuando seleccione departamento, lo contrario, que garage se deshabilite y que expensas se habilite. Y además lo que necesito es hacer la funcionalidad de que no me queden los dos seleccionados a la vez, que puedan estar los dos seleccionados, porque yo tengo o casa o departamento. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta funcionalidad se pueda realizar? O sea, que queden, como se dice, mutuamente excluyentes, o sea, que no puedo tener los dos seleccionados al mismo tiempo. Entonces, vamos a agregar un componente que no es visual, pero que sí nos va a permitir poder realizar esta funcionalidad, que ahí, como están diciendo varios compañeros, es el button group. Lo único que tengo que hacer es muy simple agregar este comportamiento. Agarro el button group, lo arrastro a la ventana y lo suelto. Cuando lo suelte, visualmente van a ver que no hay nada nuevo, ¿sí? No hay absolutamente nada nuevo. Pero si se van a la ventana, a una ventana que está aquí, aquí al costado, ¿sí? a la izquierda, van a ver que tienen como una especie de jerarquía o de elementos visuales que ustedes que agregaron. Entonces, si se fijan, acá están todos los radio button, los TXT, los botones, etc. Y arriba de todo les va a aparecer, o sea, eso es todo lo que está bajo JFrame, ¿sí? Todos esos elementos que les acabo de mencionar. Y si se fijan, hay un ítem que dice otros componentes, y ahí adentro, fíjense que está este button group que yo acabo de arrastrar. Este button group, cuando yo lo selecciono desde aquí, fíjense que además ya lo puedo manipular aquí en la ventana de propiedades, ¿sí? Que tengo aquí a la derecha. Fíjense que tengo button group 1 y podría, por ejemplo, cambiarle el nombre de la variable a ese button group. ¿Para qué le cambiaría el nombre de la variable? Y en este caso quizás no tenga sentido para esta ventana porque tengo un solo button group, digamos. Solamente tengo estos dos radio button que necesito que sean excluyentes entre sí, pero podría pasar de que en un formulario tengan, no sé, necesiten usar más de un grupo de botones, ¿sí? Tener varios. Y bueno, quizás entonces ahí sí necesiten decir, bueno, yo quiero establecer que el button group el 1 en realidad sea para ciertos radio button y los necesito identificar de alguna forma. Entonces le cambio el nombre acá para que luego
cuando esos radio button usen este button group, es, digamos, poder ubicarlo fácilmente. En este caso, como voy a tener solo esto, ya voy a dejarle ese nombre de variable ahí. Y fíjense que ahora cuando yo seleccione estos radio button, ¿sí? Voy a tener una property acá que le puedo establecer que es el button group, ¿sí? Está acá, en la parte de las properties. Y ahora está set unknown, pero si hacen clic en ese combo, les va a aparecer ahí el button group 1, que es el que acabo de arrastrar a la interfaz visual. Una vez que yo selecciono ese, ¿sí? Ya me voy al otro radio button, realizo la misma acción, ¿sí? Y ya tengo los dos radio button con el mismo button group. Entonces ahora cuando yo ejecute, fíjense que ahora sí, cuando yo selecciono casa y me paso a departamento, ahora sí son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Bien, ya tenemos prácticamente lista la ventana, nos faltaría nomás agregar el comportamiento este que yo les mencionaba de habilitar, deshabilitar algunos controles. Bien, vamos a ver. Nos vamos a ir al código fuente y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá vamos a ocultar esto. Ahí va. Voy a hacer lo siguiente. Una vez que inicialice los componentes, voy a decir que por defecto el radio button que esté seleccionado visualmente sea una casa, ¿sí? Como para ya arrancar con alguno de los dos tipos de propiedades establecidos para la carga. Entonces voy a decir que casa va a estar seleccionado, voy a dejar habilitado Garage y voy a dejar deshabilitado el textbox de las expensas. Para empezar me faltó creo cambiar las variables de estos. Sí, sí me falta. Le voy a poner RB casa, casas y RB departamentos. Si no en el código fuente no los voy a poder identificar fácil. Bien, ya tengo los nombres de las variables. Y lo que vamos a hacer es decir, RB casas punto set selected, ¿sí? Set selected, y se lo voy a establecer en true. Entonces ahora yo cuando levante la ventana, ya va a arrancar el radio button seleccionado en casa. Y lo que voy a hacer además es que txt expensas punto set enabled, ¿sí? Enabled es habilitado o deshabilitado, es habilitado en realidad. Entonces yo digo si está habilitado o no lo está. En este caso le voy a indicar que la propiedad de enabled estará en false, entonces va a comenzar ese campo deshabilitado y yo no puedo escribir. Fíjense que aquí la parte de despensas aparece ahora griseada. Entonces ya nos queda que cuando tengo casa seleccionada, arranca al menos, en realidad no cuando tengo casa seleccionada, sino cuando arranca la ventana. ¿Sí? Al menos cuando arranca la ventana, arranca con casa seleccionada y todos estos campos habilitados y las expensas deshabilitadas. Bueno, ahora tenemos que hacer el comportamiento de que cuando pase de departamento, deje de estar griseada las expensas y pase a estar deshabilitado el tema del garage, ¿sí? Y viceversa, cuando vuelva a seleccionar casa, que vuelva a este estado original. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, vamos a tener que programarle los eventos click a estos dos componentes. Profe, ¿cuáles eran las líneas que comentó para que la ventana arranque? Estas, las de cuando hacía el new de la propiedad y cuando agregaba esa propiedad al arreglo de propiedades de inmobiliaria, cuando llamaba el método de propiedad. Porque ahora propiedad es abstracto, entonces no puedo crear objetos de propiedad, entonces no me compilaba la pantalla. Bien, ya tenemos eso, me voy a ir directamente al diseño. Voy a hacerle doble clic al radio button. Bueno, quedamos en programar los dos radio button, ¿sí? Para darle las funcionalidades que hablamos acerca de lo visual. O sea, decir, bueno, cuando selecciono casa, que quede habilitado garage y quede deshabilitado despensas, y cuando selecciono departamento, que pase lo contrario, digamos, que garage quede deshabilitado y que despensas quede habilitado. Entonces, hago doble clic en casa, me va a crear el método Action Performance, ¿sí? Que es
como les había mencionado en la clase pasada, era el comportamiento habitual o el evento habitual que ocurre en los botones. En este caso es cuando selecciono el botón. Y lo que tengo que programar entonces era lo siguiente, es decir, bueno, si seleccioné casa, yo necesito que el checkbox de garage esté seleccionado, esté habilitado, perdón. Entonces, es decir, set enabled true. ¿Sí? O sea, el garage tiene que estar habilitado para poder ser seleccionado. Y en el caso del textbox de expensas, lo contrario, que esté en false, entonces va a estar deshabilitado. ¿Sí? Bueno, y ya el otro radio button va a tener lo mismo, ¿sí? Si le doy doble clic, va a tener lo mismo que acá, pero al revés. O sea, los true y los false se van a intercambiar. Esto quiere decir que garage ahora pasa a ser false, el enabled, y en expensas va a pasar a ser true. ¿Sí? Entonces ahora si corremos, nos queda que por defecto arranca casa, ¿sí? Cuando paso a departamento pasa a estar deshabilitado garage y pasa a estar habilitado expensas, y cuando vuelvo a casa es exactamente lo mismo que al principio. ¿Sí? Entonces ya nos queda un comportamiento como para que el usuario en cierta forma le quede claro de que en las casas no puede cargar el dato de las expensas y en el caso del departamento no puede cargar si tiene o no tiene garage. Bueno, ya terminamos entonces la parte visual y lo único que nos queda es completar el ejercicio, digamos, con lo que tenía que ver con el polimorfismo, que es lo que nos faltó ver, ¿sí? Entre las clases casa y departamento, y cambiar el comportamiento, digamos, de los métodos, que yo creo que había toqueteado algo aquí había cambiado algún enunciado, me parece que de cantidad de 3 habitaciones, porque porque creo que usaba algo de las casas, si tenía o no tenía garage. Así que vamos a modificar eso y vamos a ver cómo nos queda para el tema del promedio de los alquileres, ¿sí? Porque ahora tenemos casa y departamento, pero el alquiler de ambos va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar, va a tener cada uno un alquiler distinto según el enunciado. Vamos a verlo. Dice en este párrafo: el precio del alquiler por una casa se compone del precio base más 1.000 pesos en el caso que sea para uso comercial. ¿Sí? O sea que ahí ya tenemos el comportamiento del alquiler cuando estamos trabajando con una casa. Y por otro lado, el departamento sería el precio base del alquiler, o sea, lo mismo, pero 500 pesos más si es para uso comercial y además las expensas. ¿Sí? Entonces, y entonces con eso nos quedaría ya completo, digamos, el ejercicio y bueno, y después modificar lo que haga falta para poder hacer estos cálculos. Ahí Denis dice, profe, disculpe, ¿puede cargar un combo box para ver cómo se haría? Sí, lo hacemos ahora, cosa de que veamos todo lo de interfaces ahora. ¿Cómo cargaría un combo box? Por ejemplo, me voy a design. Voy a crear aquí un combo. Lo tengo acá, combo box, ¿sí? Ahí está el combo. Si se van por ahora, en esta materia, vamos a ver combos bastante simples, digamos, lo que tengan que hacer. Aquí en la parte de model tienen, fíjense, tienen los valores que les aparecen en el combo cuando ustedes ejecutan. Cuando arrastran el combo les va a aparecer ítem 1, ítem 2, ítem 3 y ítem 4. Fíjense, cuando corro esto, ¿sí? Les aparecen esos 4 ítems. Entonces, si nos vamos a la sección que dice model, ¿sí? En la sección que dice model, ustedes van a poder tocar esos ítems y modificarles los valores, ¿sí? Poner lo que ustedes quieran. Por ejemplo, seleccione, no sé, opción 1, opción 2, lo que ustedes necesiten escribir, ¿sí? Entonces, ejecutamos y vemos que ahora el texto, digamos, de las opciones del combo son estas. Y luego, cuando ustedes tengan seleccionado la opción que quieran, pueden trabajar con, por ejemplo, si ustedes quisieran utilizar algún dato, digamos, del combo, obtener cuál es el que seleccione, por lo menos hasta este semestre vamos a utilizarlo de esta forma.
Creo que era, a ver cómo se llamaba la variable. Change variable name, jComboBox1. Vale, le voy a poner combo. Así lo encontramos fácil. Combo. Entonces, si pongo combo.getSelectedIndex, ¿sí? Con esto obtienen el índice del seleccionado. Entonces, si esto les devuelve 0, o sea, esto trabaja igual que como los arreglos, o sea, va de 0 en adelante. Si el getSelectedIndex les devuelve 0, quiere decir que seleccionaron la primera opción, o en este caso, que es la selección. Por ejemplo, si les devuelven 1, va a ser lo que tenga en la posición, el segundo ítem, digamos, del combo. En este caso es opción 1. ¿Sí? Y así. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran, en lugar de este formulario, usar radio buttons, ¿sí? Podrían hacer, darle comportamiento al combo, que cuando cambio de ítem, ¿sí? Cuando cambio de ítem, que se muestre una pantalla o se muestre otra, perdón, lo que hicimos recién, o sea, lo de que se muestre habilitado o deshabilitado algunos controles. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a sacar entonces el combo y terminamos con lo que teníamos recién. Bueno, nos faltaba entonces. A ver qué es lo que no me compila. Ah, esto. Lo saco de acá. Se me ocultó el chat. A ver. Ahí está. Bien. Sí, bueno, obviamente cuando ahí dice Martín, por ahí es mejor con un switch si son muchas opciones. Eh, cuando nosotros, cuando nosotros estemos trabajando con algún ejercicio o ya en la vida real, ustedes sacarían, digamos, usarían el elemento que más se ajuste al proyecto con el que están trabajando, lógicamente, con lo que necesiten hacer. Bueno, entonces vamos a completar esta funcionalidad esta funcionalidad que nos pedía acerca de los alquileres. Bien, me voy a llevar este texto, así lo tengo a mano. Me lo voy a llevar a ver, me voy a llevar por acá. Ahí, después lo borro. Es solo para tenerlo de ayuda de memoria más rápido. Bueno, entonces, el alquiler por una casa se compone del precio base más 1.000 pesos si es uso comercial. Bueno, entonces si me voy a casa, voy a crear un método que me diga cuál es el precio del alquiler. ¿Sí? Entonces vamos a decir public double precio alquiler. Por ahora le voy a poner return 0. O le vamos a poner, no, sí, return 0, para que me compile solamente. Y bueno, y después en departamento voy a tener un método igual, ¿sí? Voy a tener un método que se llame precio alquiler. Y en ambos por ahora les dejo ese return 0. Pero acá estamos viendo que este comportamiento es igual, o sea, en ambos. ¿Sí? O sea, voy a tener, es un comportamiento de las clases. Las dos clases van a tener el mismo comportamiento. Ambas van a tener un método que se llama precio alquiler. ¿Sí? Cada una después va a devolver lo que corresponda. Pero ambas van a tener un mismo método que se llama precio alquiler. Entonces, acá no sería descabellado de decir que podemos tener en la clase base, ¿sí? un método que sea general para ambas, que se llame precio alquiler. ¿Sí? Entonces acá, con el tema de las clases abstractas, con las que estuvimos trabajando, nosotros podemos crear lo que se llaman métodos abstractos, que son ni más ni menos que establecer que las clases hijas de una clase padre, en este caso, propiedad, estén obligadas a implementar el comportamiento de algún método. En este caso, el del precio del alquiler. Entonces yo voy a decir, bueno, vamos a crear un método, ¿sí? Que se llame public double precio alquiler. Pero lo que voy a hacer es decir que este método
como en propiedades nosotros no vamos a tener un comportamiento solo de propiedad, entonces vamos a decir que este método va a ser abstracto. Y cuando nosotros definimos un método abstracto, no le escribimos el cuerpo, sino que en lugar de poner las llaves comúnmente que utilizamos, directamente le ponemos un punto y coma al final de los paréntesis. Entonces, acá yo estoy obligando a que las clases implementen un método que se llame precio alquiler. Entonces, en propiedad no sabe cuál es el comportamiento, pero obliga a que las hijas lo tengan que definir. Y fíjense qué pasa si yo ahora saco esto, si yo borro esto de acá. Pues yo lo tenía escrito. Fíjense, yo borro ese método, precio alquiler, que había escrito recién, y guardé. Y automáticamente me sale un error. Me dice, casa no es abstracta y no tiene una sobrecarga del método precio alquiler que está establecido en propiedad. Entonces esto quiere decir que los métodos abstractos, ¿sí?, en una clase base, obligan a las clases hijas a ser redefinidos y tener un comportamiento, o establecerles un comportamiento, que era precisamente lo que nosotros necesitábamos. Ahora, cuando trabajemos con los reportes, nos vamos a dar cuenta realmente qué potencia tiene esto, el polimorfismo. Porque cuando nosotros guardemos, digamos, estas casas y departamentos en un arreglo, vamos a ver que los vamos a guardar en un arreglo que va a ser de propiedades, ¿sí? Y entonces yo, al tener propiedades guardadas, si se acuerdan también de cuando vimos herencia, en una referencia que tenemos de propiedad, nosotros podemos guardar un objeto casa o un objeto departamento, ¿sí? O sea, si recordamos de clases anteriores, nosotros podíamos hacer lo siguiente. Propiedad P igual a new casa, ¿sí? Nosotros podíamos hacer eso, podíamos crear una referencia de una clase base y guardar un objeto de la clase hija, ¿sí? Acá no me voy a compilar porque tengo que agregarle todos los parámetros, no lo voy a hacer, solo refrescar un poco. Entonces, como yo puedo hacer esto y también puedo hacer propiedad P 1 igual a new departamento, ¿sí? Estas dos cosas yo las puedo hacer. ¿Sí? Ahí no compila, como les digo, porque me faltan todos los parámetros, o sea, no tengo constructores por defecto. Como esto lo puedo hacer, yo voy a crear luego un arreglo de propiedades, ¿sí? Y cuando yo recorra ese arreglo, lo que voy a hacer es no llamar o tener que castear cada una de esas propiedades a casa o a departamento según convenga, sino que directamente voy a llamar a este método precio alquiler, que ya sé que lo implementan ambas, ¿sí? Ya sé que lo implementan ambas. Entonces, directamente yo voy a llamar a este método y depende si es una casa o un departamento, se va a ejecutar el comportamiento que corresponda. O el que tenga casa o el que tenga departamento. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Precio alquiler dijimos que era el precio base más 1000 en el caso de que sea uso comercial. Entonces, double precio es igual a... En propiedad nosotros teníamos private, creo. Sí, private. Entonces estoy obligado a utilizar get precio. ¿Sí? Get precio es el precio de la propiedad. Es este. Lo puedo llamar así nomás, acá, en casa, porque es un método propio, digamos, de casa, porque es público en la clase padre. Y le tenemos que sumar 1000 si es uso comercial. Entonces, el precio base siempre va a ser al menos, el precio alquiler siempre va a ser al menos el precio base. Acá el return va a ser la variable precio y vamos a preguntar si get, vamos a ver qué otros get habían, era get, era is uso comercial. Si era is uso comercial, entonces tengo que anexarle al precio 1000 pesos más. ¿Sí? Entonces, si la casa era de uso comercial, ¿sí? Si bien yo no tengo acá la propiedad, la extiende de propiedad, ¿sí? Si es de uso comercial, entonces le adiciono 1000 pesos al precio base y devuelvo ese precio. Ahí Macarena dice, ¿hace falta ponerle @override a precio alquiler? No es obligatorio, es simplemente una anotación, ¿sí?
pero que no nos modifica en absolutamente nada, ¿sí? Solamente nos deja bien explícito en el código de que este método es una sobrecarga de un método de alguna clase base. En este caso es de su inmediata, que es propiedad. Pero como vimos antes con el toString, ¿sí? Cuando vimos en la clase de herencia, la primera clase de herencia, lo hacíamos con el toString, que era la clase, que era de la clase object, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el comportamiento de cuando es una casa. Nos faltaría solamente agregar el comportamiento cuando es un departamento. Veamos entonces qué nos pedía. Estaba acá. Nos decía, el precio del alquiler que se debe pagar por un departamento se compone del precio base, por lo mismo que la casa, más las expensas, más 500 si es para uso comercial. Entonces nos vamos a departamento y decimos que double precio va a ser igual a get precio, ¿sí? Que es el precio base, más las expensas. Acá sí puedo poner expensas directamente porque es un miembro propio de la clase departamento, ¿sí? Entonces no necesito utilizar un get. Eso es al menos lo que va a costar el precio del alquiler, y dijimos que eran 500 más si era uso comercial. Acá también, entonces tengo que decir si is uso comercial, entonces precio va a adicionar 500 pesos al valor total, ¿sí? Entonces ahí nos queda tanto, eh, tanto casa como alquiler tienen implementan el método precio alquiler con un comportamiento distinto, ¿sí? Pero a ambos se llaman de la misma forma, ¿sí? Entonces esto es el polimorfismo. Es el mismo comportamiento que tiene una clase, ¿sí? En este caso propiedad, pero depende de la implementación, es un comportamiento o una forma de ejecutarse distinta, ¿sí? En base a cuál es la clase hija que tenga. Bueno, ya con esto, hasta acá esto se entiende. Así podemos concluir con el ejercicio. ¿Se entendió esto que dice acá? Bien, perfecto. Buenísimo, entonces lo único que nos quedaría ahora es modificar un poquito la clase inmobiliaria, ¿sí? Que es la que nos devolvía los reportes. Si recordamos, inmobiliaria tenía un array list de propiedades. Si recordamos la clase pasada cuando hicimos los reportes, teníamos el promedio y este método que yo escribí el enunciado acá, porque no era el que realmente salía en la guía, pero como necesitamos tener estas dos clases casi de departamento, lo modifiqué un poco para que tengamos un ejemplo más. Pero ahora nos vamos a ajustar a lo que dice el enunciado. Vamos a ver, el primero decía, calcular y mostrar el monto promedio de alquileres de las propiedades en donde vivan dos inquilinos. Bueno, este va a quedar muy parecido, ¿sí? De hecho, creo que va a quedar exactamente igual. No va a quedar igual, era este el método. Lo único que voy a tener que cambiar acá es lo siguiente. Nosotros en la inmobiliaria, en la clase inmobiliaria, vamos a seguir teniendo un array list de propiedades. Pero acá adentro ya no vamos a tener objetos propiamente dichos propiedad, sino que vamos a tener, como les mencioné recién, casas o departamentos, ¿sí? Entonces, como ahora el precio del alquiler ya lo tenemos definido o mediante un método que se llama precio alquiler, que va a tener un comportamiento distinto en base a si es una casa o un departamento, yo lo único que tengo que hacer es modificar acá, en lugar de usar el precio base de la propiedad, ¿sí? Si recordamos este método, hacíamos un for de este array list, preguntábamos si eran dos inquilinos, esto queda igual, y acá en lugar de usar el precio base de la propiedad, voy a llamar al método precio alquiler, ¿sí? Y depende si es una casa o un departamento, se va a ejecutar una funcionalidad o la otra, ¿sí? Entonces, acá no cambia absolutamente nada más que cuál es el método que utilice, ¿sí? Y ahí como pregunta Emiliano, dice, ¿el método de agregar propiedad no cambia? ¿Se siguen metiendo propiedades en el array? Sí, como les mostré antes, o como vamos a ver ahora cuando terminemos la interfaz visual, ¿sí? Nosotros recordemos siempre que nosotros podemos hacer esto. Fíjense, yo puedo hacer propiedad P igual a new casa, ¿sí?
Entonces, como yo puedo hacer esto, al final yo tengo también una propiedad. Entonces, puedo almacenar casas y departamentos adentro de esta array list de propiedades, ¿sí? Precisamente por la herencia. Y luego, precio alquiler, es como dice Martín Pino, esto es netamente el polimorfismo. Depende de si es una casa o un departamento, va a ser la funcionalidad que se ejecute, ¿sí? Bien. Entonces, el método de agregar propiedad no cambia, porque yo lo que voy a agregar en el array list va a seguir siendo propiedades, ¿sí? O referencias de propiedad. Pero adentro los objetos, propiamente dicho, van a ser casas o departamentos. Y como dice aquí, exacto, una casa o un departamento son propiedades. Bueno, ahora este método ya no lo voy a borrar este encabezado, porque ahora sí podemos trabajar con el enunciado original. Nos decía, calcular y mostrar el monto promedio de alquileres, calcular y mostrar la cantidad de casas, acá ya habla directamente de casas, de 3 habitaciones o más que posean garage. Entonces necesitamos que tengan 3 o más habitaciones, que esto creo que ya lo tenía, ¿sí? Controla que tenga 3 o más. Lo que no teníamos era el tema del garage, porque esto era propio de casa. Yo había trabajado con la propiedad de uso comercial, la vamos a sacar. ¿Sí? Y vamos a tener que hacer, bueno, acá este método sí va a cambiar un poquitito más, porque acá voy a tener que hacer 2 cosas. Una, voy a tener que corroborar de que esté trabajando con una casa, ¿sí? Porque al yo preguntar garage es algo que tiene solamente casa, no lo tiene departamento. Entonces, de alguna forma yo me tengo que asegurar que estoy trabajando con una casa. Y por otro lado, tengo que obviamente agregar acá un método get que me diga, que me devuelva el valor de garage, porque voy a tener que trabajar con ese dato. Entonces, voy a poner al insert, getter, garage. ¿Sí? Voy a necesitar el getter de garage, que recordemos, cuando trabajamos con booleanos, en lugar de poner get, acá pone is, o sea, si es o no es, o si tiene o no tiene. Bien, me voy entonces a inmobiliaria, y acá, como dice Macarena, vamos a tener que usar una palabra clave que se llama instance of, ¿sí? Que se usa de la siguiente forma. Yo pregunto, en este caso, si la propiedad con la que estoy trabajando en cada una de las vueltas del ciclo, fíjense, instance of, casa. Se escribe de esta forma. Con esto yo estoy preguntando si la propiedad es una instancia de casa, ¿sí? O si propiedad, bueno, en realidad en este caso pregunto si propiedad es una instancia de casa. Si no es una instancia de casa, en nuestro caso, bueno, podemos asumir que es un departamento, ¿sí? Directamente, porque no tenemos más clases. Pero si tuviéramos, no sé, otros tipos de propiedades más, no sé, qué sé yo, casa, departamento, mansión, no sé, lo que sea, ya ahí no podemos decir que es de otro tipo, digamos, exactamente de alguno de los otros. Tendríamos que hacer otra pregunta. Si propiedad instance of, por ejemplo, mansión, en el caso de que tuviéramos otras clases. Pero en este caso nosotros lo único que tenemos que saber es si vamos a trabajar con, con instance of. ¿Sí? Perdón, si acá tenemos que trabajar con casa. Si es una casa, entonces yo voy a hacer las otras preguntas y voy a contar en el caso de que se correspondan las otras preguntas. Ahí es aquí el pregunta, ¿instance of sirve para un switch? No, no sirve para un switch. No sirve. Bueno, entonces, lo que nos faltaría acá es, bueno, voy a encerrar. Si es una casa, me voy a llevar esto. En realidad, este instance of lo podría agregar acá con un AND, ¿sí? Lo voy a hacer de esta forma para que les quede un poco más claro. Si es una casa, entonces pregunto si tiene más de 3 o 3 habitaciones. Y ahí sí, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a preguntar, bueno, yo sé que propiedad es una casa, hasta aquí, ¿sí? Entonces voy a poner punto y garage. Pero fíjense qué hizo. Me modificó y me agregó esto, me agregó un casteo. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto como pensaba poner is garage así solo? Fíjense lo que pasa. Guardo, ¿no? Propiedad, o sea, tengo propiedad.get cantidad de habitaciones y propiedad.isGarage. Fíjense. Me dice, isGarage no se encuentra
porque no es algo que esté dentro de propiedad, ¿sí? No es algo de propiedad, es propiamente de casa. Entonces acá yo lo que voy a tener que hacer es obligadamente castear este objeto, ¿sí? Que en este caso, hasta ahora yo sé que es una propiedad, pero no sé si adentro tiene una casa o un departamento. En realidad lo sé cuando hago este if, ¿sí? Porque pregunté si la propiedad, ¿sí? La propiedad que con la que estoy trabajando en esta vuelta, ¿sí? Que la definí acá, es una casa, ¿sí? Propiedad, ¿es una casa? Sí, es una casa. Bueno, entonces si es una casa, yo puedo hacer dos cosas. Casa C, por ejemplo, igual a casa, propiedad. O sea, castear esta, esta variable que se llama propiedad, ¿sí? Que yo sabía que era una propiedad, pero no sabía si era una casa o un departamento. Y ya con esto, yo estando seguro de que es una casa, la casteo a casa, ¿sí? Tranquilamente yo podría haber hecho departamento C igual a departamento, ¿sí? Castear a departamento. Porque ambas son propiedades. Pero en este caso, yo cuando quiera castear a departamento, voy a tener un error, ¿sí? Esto ya no se puede dar cuenta solo el compilador. Y esto ya sería un error en tiempo de ejecución. Entonces yo cuando hago el casteo, tengo que estar 100% seguro de cuál es el objeto que tiene adentro ese objeto, ¿sí? Esa referencia, en este caso propiedad. En este caso yo ya sé que es una casa, entonces pongo casa C igual a casa propiedad. Y ya ahí sí trabajo en lugar de trabajar con propiedad, puedo trabajar con C directamente. Acá pongo C.isGarage y ahí sí ya puedo preguntar por si tiene o no tiene garage. Y lógicamente propiedad puedo utilizar directamente el nombre del ítem como propiedad, ¿sí? O usarlo como C. Acá en este caso, ¿sí? Tengo dos referencias. Una que es propiedad y otra que es C, ¿sí? Son dos referencias distintas, pero ambas apuntan a un mismo objeto. La única diferencia es que como nosotros tenemos la herencia, ¿sí? Nosotros podemos tener tanto una referencia de la clase base como de la clase hija. Pero al final de cuentas, ambas referencias trabajan con el mismo objeto. Entonces, en este caso, aquí es indistinto que yo use la referencia que se llama C o la referencia que se llame propiedad, ¿sí? Que es la que estaba acá. Es exactamente lo mismo. En el caso de si tiene garage o no, ahí sí, la única referencia que puedo usar es C, porque propiedad no sabe que adentro, digamos, que adentro hay una casa, no lo sabe. Solo lo puede saber a través de un casteo, en este caso. Por eso yo puse la referencia C, ¿sí? Y entonces ya con eso, sabemos que es una casa, tiene 3 o más habitaciones, y si es un garage, cuento, ¿sí? Otra opción de hacer esto, yo lo hice en 2 líneas, ¿no? Hice el casteo acá, pero podría haber hecho como lo trabajó, digamos, o como me lo sugirió en NetBeans. Yo podría hacer directamente, no trabajar con una variable, sino poner. Esto lo voy a borrar. Esto para que lo entiendan, es de esta forma. Hago el casteo, casa, propiedad, ¿sí? De la misma forma que lo hice acá, pero esto es la casa, ¿sí? Todo esto es la casa. Yo todo esto lo tengo que englobar entre paréntesis, ¿sí? A todo esto, para decir que todo esto es una casa. Si yo pongo el punto a continuación de propiedad, es como si yo pusiera llamar un método que me devuelve algo, y ese algo que me devuelve el método es lo que yo quiero castear a casa. Pero en este caso, yo lo que necesito es decir que propiedad, propiamente dicho propiedad, lo quiero castear a casa, y no lo que venga después cuando ponga el punto. Entonces, una vez que yo armé el ámbito completo, ¿sí? En este caso, decir que todo esto es una casa, recién ahí pongo el punto, y ahí sí me permite escribir el isGarage, ¿sí? Porque yo ya sé que todo esto es una casa. Entonces tengo las dos opciones. Una, trabajar con una variable, como hice acá, casa C igual a casa propiedad, o hacer el casteo en la misma línea y poner isGarage. Entonces con eso yo me ahorro escribir esta variable, e inclusive me ahorro de escribir los dos if anidados. Directamente ahí sí puedo poner propiedad instance of casa acá al comienzo.
Si ya esto no es una casa, ya no se van a evaluar estas dos, ¿sí? Acá les dejo la opción abajo. A ver, vamos a cambiar. Voy a copiar todo esto. Les voy a dejar las dos opciones. Entonces esto sería c.isGarage y acá abajo vamos a poner if. Perdón, ya tenía copiado el if. Ahí está. Si no, la otra opción dijimos es poner esto de esta forma. ¿Sí? Todo en la misma línea. Acá ya es una cuestión de cómo quieran programar ustedes. Lógicamente, esta es la opción 2. Les voy a dejarla de arriba como para que quede más bien visible de qué es lo que hicimos. Entonces, en este caso, es lo mismo que antes, pero lo hago todo en un mismo if. Pregunto, si la propiedad es una casa, como son AND, lo que yo voy a tener acá y acá, sí o sí, evalúa siempre la primer condición. Si la primera se cumple, recién pasa la segunda. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, en el momento que se me cortó, justo les estaba comentando que aquí teníamos, hacíamos todo en el mismo if. Pregunto, como tengo los AND, necesito que primero se evalúe la primera sentencia. En el caso de ser verdadera, recién ahí pasa la segunda. O sea que acá ya me aseguro si tengo o no tengo una casa. Entonces, recién, si tengo una casa, pasa a la segunda, que es preguntar si las habitaciones son mayores o igual a 3. Y en el caso de que lo sean, pasa a la tercera sentencia, que pregunta si es un garage. Pero acá, como yo ya pasé esta, y estoy seguro que es una casa, ya hago el casteo directamente de propiedad en la misma línea, como puedo hacerlo de esta forma, y pregunto si es o no es un garage. En el caso de que la tercera también se cumpla, y bueno, ya se va a ejecutar contador más, que es lo mismo que hacíamos acá arriba, ¿sí? O sea, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? O sea, al que le gusta escribir con menos código, en mi caso es este, ¿sí? Yo, si lo tuviera que hacer en la vida real, lo haría de esta forma, a menos que necesite esta variable para trabajar más adelante, ¿sí? A menos que la necesite más adelante. Pero en este caso, para lo que tenemos que hacer ahora, yo optaría por esta opción. Bueno, se los dejo ahí igual como para ver. Bien, entonces ya tenemos listo, ¿sí? Ya tenemos listo el método. Era este. Y teníamos alguno más. Creo que no había ninguno más. No, no tenemos más métodos. O sea, ya tendríamos el ejercicio completo a nivel de lógica. ¿Sí? A nivel de lógica ya lo tendríamos completo. Lo único que nos faltaría es terminar de armar la parte de lo que tiene que ver interfaz. ¿Sí? Todo lo que es con la interfaz. ¿Qué nos faltaría entonces? Nos faltaría el botón agregar, modificarlo un poco para que guarde, ¿sí? En la clase, perdón, para que guarde en la clase de inmobiliaria los elementos, ¿sí? En la array list de propiedades. Y bueno, que discrimine obviamente si es una casa o un departamento para crear los objetos que correspondan. Y les voy a mostrar un componente más que se llama JList, que es para mostrar, digamos, la información de los elementos como en una especie de tablita. Pero no es una tabla, digamos, es una lista. Es como una lista, pero que podamos ver al menos algunos datos como para mostrar algo ahora. Todo lo que tiene que ver con tablas lo vamos a ver recién en laboratorio 4, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar directamente como con los componentes más avanzados, como unos componentes más avanzados. Entonces, vamos primero por, aquí en la pantalla principal, por terminar el tema del botón aceptar, ¿sí? Vamos a borrar esto que era el enunciado. Bueno, y ahora el tema es el siguiente. Ya no tengo la posibilidad de hacer esto, de hacer un new propiedad. Entonces ahora lo que voy a tener que hacer es preguntar si lo que estoy guardando es una casa o un departamento, pero eso ya lo sabemos porque tenemos los radio button que nos lo van a indicar. Fíjense, ya de la clase pasada nos quedó la carga de todos los valores generales, digamos, o comunes que tienen tanto casa como departamento, ¿sí? Que son precisamente los que ya usaba propiedad, pero
Ahora lo único que nos quedaría por hacer es un if, ¿sí? Un if preguntando si RB, ¿sí? El radio button de casas está seleccionado y selected. Si está seleccionado el de casas, y bueno, voy a cargar una casa. En el caso de que no esté seleccionado, o sea, en el else, ya sé que es un departamento. Entonces lo único que voy a hacer es esto. Vamos a armar el if else, ya lo vamos a tener listo acá. Y en el primer caso, primero vamos a tomar el dato del garage. Lo hago adentro de casas porque no tiene sentido hacerlo afuera, ya que es una variable que solo la voy a usar en el caso de que esté trabajando con una casa, ¿sí? Entonces vamos a poner boolean garage igual a, esto era un checkbox, checkbox garage punto y selected, ¿sí? O sea, si está seleccionado tiene garage y si no, no. Y ya con eso, ese era el único dato adicional que teníamos en las casas. Lo único que tengo que hacer es, bueno, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer algo siguiente. Voy a crear un objeto propiedad. A ver, una referencia propiedad. Ah, no, se me va a complicar, porque lo voy a tener que hacer. No, lo voy a tener que hacer acá. Perdón, no vamos a complicarlo. Vamos a crear directamente una casa, ¿sí? Casa C, igual a new casa. Acá adentro tengo que poner toda la información que obtuve del formulario, ¿sí? Entonces, vamos a ver el orden. Bueno, si lo selecciono, si me lo completo solo. Quiero ver si tengo alguna forma. No, no me lo completo solo. Bueno, vamos a tener que ir viendo parámetro por parámetro. La primera era dirección. Dirección, lo teníamos. El segundo era cantidad de habitaciones. A ver, ¿cómo se llama? Cantidad de habitaciones. El tercero, precio. Precio alquiler le había llamado acá. Deciré por qué es un boolean garage, porque era si tenía o no tenía, nada más. Es un sí no. Entonces uso boolean para eso. El siguiente era uso comercial, ¿sí? Lo tenemos acá, uso comercial se llama. El que sigue es cantidad de inquilinos. Creo que se llama cantidad de inquilinos. Veamos. A ver, me tapo el chat. Ahí está. Y la última es garage, ¿sí? Que era el extra, digamos, que tenía casa. Garage. Ya tengo el objeto creado, ¿sí? De casa. Y lo único que tengo que hacer es agregarlo, ¿sí? En la inmobiliaria, digamos, en el arreglo de esta forma. Como había hecho antes con propiedad, de la misma forma lo hago ahora con casa. Inmobiliaria, punto. Agregar propiedad. Fíjense que agregar propiedad recibe una propiedad como parámetro. Pero con la herencia nosotros sabemos que podemos pasar en referencia de la clase padre una clase hija. Entonces, acá directamente puedo indicar C, que es casa, ¿sí? Por este concepto del que hablamos recién. Y ya ahí guardamos dentro del inmobiliario un objeto de tipo casa. Esta misma funcionalidad, muy parecida, la vamos a tener que hacer acá en el caso de que esté seleccionado departamento. Entonces, en este caso, lo único que nos quedaba por obtener era el precio de las expensas. Expensas igual a... Bueno, esto, recordemos de la clase pasada que el texto del text field lo obtengo como un texto, así que lo tengo que castear. Lo vamos a castear con double.parse double. Y aquí adentro voy a poner txt expensas.getText. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos almacenado en esta variable de expensas el texto que estaba en la caja de texto, pero ya parseado o convertido a double. Y lo único que nos queda es crear el objeto departamento. Y voy a copiarme, a ver, departamento. Vamos a ver si se respetan los... Voy a poner de vuelta, quiero ver las opciones. Departamento. Era dirección, cantidad de habitaciones. Bueno, acá en este era, en donde dice expensas tiene que estar el precio. Bien, este está mal, este es precio alquiler.
El que sigue, uso comercial, vamos a ver si es así. Precio alquiler. Uso comercial está bien, cantidad de inquilinos y el último expensas. Bien, el único que no me había escrito bien, me había puesto expensas, me lo había duplicado acá. Así que ya lo tenemos perfecto. Siempre recuerden el orden que va acá, ¿sí? Tiene que ser respetar el orden que hayan usado en el constructor, ¿no? Si yo acá en el caso del constructor, fíjense, el departamento yo tenía primero la dirección, después la cantidad de habitaciones, el precio, el uso comercial, etc. Lógicamente, estos datos tienen que corresponderse con los que yo ponga acá. Lo único que yo no hice y que no corroboré, ¿sí? Era esto de acá. Ah, pero esto me lo genera NetBeans, así que me debe haber asociado bien los datos en cada una de las propiedades. Pero tendría que revisar si en el constructor de propiedad este es el orden de los parámetros que me vinieron acá. Yo asumo que sí, pero deberíamos haberlo revisado. Después le pegamos una miradita rápida. Bueno, por lo que respecta acá, lo único que nos falta es agregarle al arreglo de inmobiliaria, al arreglo de propiedades que está en inmobiliaria, la propiedad que en este caso es un departamento, ¿sí? O sea, la variable esta D que especifica acá. Entonces, ya nos queda completo el botón aceptar. Lógicamente, luego de poner aceptar, podemos limpiar los campos del formulario, mandarle un cartelito al usuario de que se cargó correctamente, etc. De hecho, a ver, joptionpaint.show. Show message dialog. El primero era, déjenme ver cuál era lo que tiene esto. ¿Cuál es el del mensaje? El segundo es el del mensaje. Este sería propiedad registrada con éxito. La pregunta ahí, Gonzalo, dice, ¿por qué no se lo genera automáticamente bien? En orden me refiero. No, es que, a ver, esto es este programa en NetBeans es un IDE. Simplemente nos ayuda y intuye lo que nosotros queremos hacer en algunas cosas, pero en otras no se puede dar cuenta solo, digamos. Hay algunas cosas, si no usamos los mismos nombres y todas las mismas cosas, por ahí es más, por ahí necesita también una intervención manual, ¿sí? Nosotros no podemos confiar ciegamente en todo lo que haga a veces NetBeans. En este caso, yo debería corroborar, por ejemplo, propiedad, me tendría que fijar, a ver, el primer parámetro es dirección, ¿sí? Entonces ya me fijo acá, si en el super me está respetando, ¿sí? Los mismos parámetros que yo tengo acá. Dirección, está bien. Cantidad de habitaciones, está bien. Precio, está bien. Uso comercial, correcto. Cantidad de inquilinos, está correcto. Entonces ya con eso, ya hago un chequeo al menos visual, rápido, de que estén bien el orden, ¿sí? Bien. ¿Qué nos faltaría? Bueno, ya tenemos esto. El aceptar está listo. Bueno, lo único que nos quedaría es probar, digamos, y el JList. Voy a armar un JList acá al costadito. La clase que viene, creo que sí nos queda alguna clase más. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Al menos una más creo que tenemos que tener. El JList es un componente muy parecido al del combo, ¿sí? Es muy parecido al del combo. Y tenemos que toquetear, digamos, esto de los ítems, ¿sí? Lo que yo les mostré para el JList. Pasa lo mismo que con el combo, digamos. Podemos toquetear esta propiedad que dice model acá. A ver, ¿dónde está? ¿Sí? Esta que dice model acá, la puedo toquetear y cambiar y mostrar los elementos que yo quiera. Pero acá lo que nosotros vamos a querer mostrar va a ser los datos, digamos, que tengamos de las propiedades. Ahí les voy a mostrar qué es lo que tenemos que modificar.
Mientras ahí me hicieron una pregunta, a ver. Chat. Cristian, en el Hot Option Pane, ¿por qué le pusiste el primer parámetro dis? El primer parámetro sería la ventana padre, digamos, o desde la que se originó el Hot Option Pane. Creo que se utiliza para cuando queremos que sea modal. ¿Sí? A ver si vemos bien acá lo que dice la documentación. Pasa que esto tiene muchas sobrecargas de estos métodos. Déjame ver de vuelta que oculto el chat. Vamos a leer. Dice: determina el frame en el que el diálogo es mostrado. Dice, si es null o el componente padre no tiene un frame, un default frame es usado. ¿Sí? O sea, creo que tiene que ver en dónde se va a ubicar el cartelito. Si se ubica en la mitad del frame o se ubica en cualquier parte. En este caso yo voy a usar la misma ventana. Ahí vamos a probarlo cuando ejecute, lo probamos bien. Debería mostrarse en el medio digamos, de la ventana que yo le pasé como dis. Dis es esta clase, digamos, principal, ¿sí? Que es un JFrame. Entonces, creo que se ubica en el medio del JFrame ese. Y si le pongo null, creo que se ubica en cualquier parte. Tengo entendido que es una cosita así, pero ahí lo probamos. ¿Qué más me están preguntando? Sí, Emiliano, lo de que, claro, lo que tapa la ventana es cuando estamos trabajando con una ventana modal. Y yo en este caso no estoy 100% seguro si bloquea la de atrás. Igual hay una propiedad que creo que puedo establecer acá, me parece que sí es modal. Déjame que lo corroboro. Igual me parece que hay uno que es... No, pues no tiene el booleano. La sobrecarga dice modal, ¿en qué parte? Sí, cuando usas modal es como capa, o sea, hasta que no cerras la ventana del Hot Option Pane no te deja trabajar con la de abajo, ¿sí? Sí, en esta me parece que no es. Bueno, ahí después nos fijamos bien, ahí después me fijo bien y lo vemos. Pero creo que hay otro Hot Option Pane que es JModal, a ver. Creo que hay uno que es directamente para modal. Show. Bueno, en alguno de estos creo que se podía. Me tengo que fijar, no me acuerdo si era una propiedad o algo por el estilo. Ya me fijo bien y se los confirmo. Bien. Entonces, ya tenemos esto. Nos faltaba, bueno, cargar el JList. Cargar el JList. Ahí completo el JList y les respondo, termino de responder todas las demás preguntas de lo que ya vimos. Así nos queda toda una misma ilación. Bueno, entonces, tenemos el JList. Yo le voy a borrar acá todos esos ítems, pero quiero que se fijen en algo muy importante y que es comúnmente por lo que no les anda el JList después. Esto que voy a hacer ahora es muy importante que lo entiendan, que se fijen bien, porque es lo que hace que les funcione o no les funcione el llenado de esta lista con los datos que les voy a mostrar después. Nosotros a esta lista yo le voy a pasar directamente los objetos propiedad, ¿sí? Tanto casas como apartamentos. O sea, yo le voy a pasar el arreglo el que tiene inmobiliario, yo se lo voy a entregar al JList para que el JList me dibuje solo todos los elementos. ¿Cómo lo hace y cómo hago para que reciba los elementos como objetos? O sea, si yo le mando objetos al JList de cualquier tipo, lógicamente el JList debería tener alguna forma de recibir objects, ¿sí? Recibir un listado de objects de alguna forma. Entonces, ese listado ahí le muestro qué tipo de listado es, si es un array list o un vector o lo que sea, pero lo importante es acá que cuando yo tengo seleccionado, me voy a la paleta acá de propiedades, en la selección de código, fíjense, tipo de parámetros. ¿Vieron cuando yo estaba en inmobiliaria que yo dije que el array list era de tipo propiedad? Bueno, el JList maneja el mismo concepto, de los generic. O sea, el JList va a trabajar con un tipo de dato, por así decirlo. En el caso de cuando yo lo arrastro, por defecto trabaja con string. O sea, esto, fíjense que tiene los signos acá de string. Si yo me voy al código fuente, me voy al atributo, fíjense, acá está el JList. Fíjense que crea un JList y dice que es de tipo string. Pero yo acá lo que necesito es que sea de object,
para poder yo mandarle directamente mis objetos y que tome el toString de mis objetos, en lo que va a mostrar. Entonces, ¿cómo hago para que acá me reciba object? Bueno, me voy al diseño, esta es la forma simple, digamos, acá, me voy a la sección código, o sea, clic en el elemento para que me aparezcan las propiedades de ese elemento acá en esta ventana. Le voy a cambiar el nombre perdón, mientras ya que estoy, le cambio el nombre de la variable, que es lst propiedad, le voy a poner, y donde dice tipo de parámetros que recibo o tipo de dato con el que va a trabajar el JList, le voy a hacer clic acá, me aparece esta ventana y voy a borrar lo que dice string. Si yo no pongo nada, ¿sí? Fíjense ahora, voy a guardar, me voy al source, y fíjense que ahora el JList ya no tiene especificado el tipo de dato, ¿sí? Es lo mismo que con ArrayList cuando yo no le indico el tipo de dato, ¿sí? Puedo hacerlo, pero ya recibe objects directamente, ¿sí? Cualquier cosa. Yo en este caso, para el ejercicio, para que sea más fácil también el trabajo de los for y todo eso, ya le digo directamente que es una propiedad. ¿Sí? Y aquí en el JList pasa lo mismo. Para yo poder decirle que le mando lo que yo quiera, directamente le digo que trabaje con un object y que use lo que venga. Lo que venga y que muestre el toString de eso. Entonces, para empezar, acá a esto le voy a borrar los ítems que tiene por defecto. Ahí está, así nos queda en blanco cuando levantemos la ventana. Y bueno, y nada más. A ver, le puedo agregar quizás un label acá arriba que diga listado de propiedades. Y vamos a hacer lo siguiente. En listado de propiedades voy a definir directamente el toString en propiedad. ¿Sí? Solamente lo voy a definir acá. Pero no lo voy a redefinir ni en casa ni en departamento. Voy a mostrar solamente la dirección. Voy a poner entonces public string to string y que retorne, dijimos, la dirección. Pero no, vamos a hacer una cosa un poco más piola. Voy a hacer directamente, voy a especificarlo acá. Vamos a decir el toString directamente en cada una de las clases. Perdón, me retracto. Así podemos mostrar si es una casa o un departamento. Porque si lo hago en la clase propiedad, no tengo forma de saber si lo que tiene adentro es una casa o un departamento. Entonces, acá voy a poner return casa más casa puntos dirección y le vamos a poner el dato de la dirección. Perdón, acá tengo que poner get dirección. Sí. Ahí está. Y ahí tengo los datos tengo armado el toString para las casas. Lo mismo voy a hacer para el caso de los departamentos. Recuerden que toString es override también, ¿sí? En este caso sobreescribe directamente el de la clase object, porque en propiedad no establecí un toString, no me hace falta en este caso. Vamos a crear el toString acá. Vamos a poner departamento, ¿sí? Y vamos a mostrar la dirección también. Y lo único que nos quedaría acá es que cada vez que yo agregue o le dé a aceptar a alguna de las propiedades, sea casa o departamento, me vaya agregando en este JList. ¿Cómo lo hago? Es bastante simple. Vamos a aceptar, está acá. Tengo que hacer lst, que era el nombre de mi lista, lst propiedad, punto, set list data. Y ahí adentro le tengo que pasar, fíjense lo que me pide un arreglo de objetos o un vector, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos es, solamente en inmobiliaria tenemos un array list. Para empezar ese array list no tenemos un getter, ¿sí? Así que debería crear un getter que me devuelve el arreglo de propiedades. ¿Cómo lo hago? Simple. Al insert, getter de propiedades. Ahí está.
ya tengo el get de propiedades. Solo hago este get porque lo voy a utilizar acá. Si no, no hago el get, porque todo lo que es cálculos y todo ese tipo de cosas los trabajo directamente acá con lo que me haga falta, como habíamos hablado en las clases anteriores. Pero solamente expongo el arreglo en este caso porque lo necesito trabajar o necesito pasárselo al listado de propiedades. Entonces acá voy a hacer inmobiliaria, punto, get propiedades. Esto, get propiedades me devuelve el array list. Lógicamente, el set list data, dijimos que acepta object, un arreglo de object, el vector común, digamos, que ya vimos en las clases anteriores, o un vector. Pero en este caso, fíjense, ArrayList tiene un método que se llama toArray, que lo que hace es devolverme un arreglo de objetos. Fíjense, justo lo que necesito. Me devuelve un arreglo que adentro de ese arreglo están todos los elementos que tiene el ArrayList. ¿Sí? Entonces ya con eso solo, yo eso se lo doy al list, ¿sí? Al JList, y ya me lo dibuja solo. Fíjense, es una sola línea, es recontra simple, y quizás lo más complejo no es esta línea, sino tener que hacer todo todo el manejo este que hice acá en la tableta de propiedades, de borrar los ítems, de irme al código, borrar el tipo de parámetro que recibe, etc. Entonces ya con eso es lo único que tengo que hacer para hacer el dibujo. Entonces vamos a correr esto, ya creo que ya tenemos listo todo el programa. Corremos. Bien, vamos a cargar, voy a cargar una casa. Vamos a ponerle, no sé, colon 1, 2, 3, cantidad de habitaciones. Los reportes, ¿cómo era? Cantidad 3 habitaciones. Le voy a poner 3 para que nos tire un reporte. Le voy a dar 1000, precio de alquiler. Promedio de alquiler es de 2 inquilinos. Acá, 2 le voy a poner. Y le voy a poner que tiene garage. ¿Sí? Nada más. Le doy a aceptar. Y me dice propiedad registrada con éxito. La ventanita que les dije. Y fíjense que dice, ya en la lista dice casa, 2 puntos, dirección, colon 1, 2, 3. Y fíjense qué importante, dice casa. O sea, fue al toString, ¿sí? Fue al toString que yo especifique en la clase casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien yo le pasé al JList esto, ¿sí? Fíjense que yo hice get propiedades, acá, les muestro el código de vuelta, acá, yo hice inmobiliaria.getPropiedades, o sea, llamé a este método get, y get me devolvió un ArrayList de propiedades, pero cuando llamó al toString, fue al toString del objeto que correspondía. Con el JList necesito dibujar. Entonces, fíjense que apunto directamente a casa. Lo mismo va a pasar si yo me voy a departamento, le digo, no sé, colon 897, cantidad de habitaciones 4, precio de alquiler 500. Decía, si era uso comercial, le agregaba plata, creo. 500 pesos creo que le agregaba. Y vamos a poner que un inquilino, y vamos a decir que las expensas son de 500 pesos. Le doy a aceptar. Propiedad registrada con éxito, y fíjense que ahora fue al toString de departamento. O sea, con el que correspondía. Ahí Lucas pregunta, si hay dos toString distintos en el objeto, ¿cuál toma? Es que no vas a tener dos toString distintos. Ese es el tema, porque vos no podés escribir 2 veces el toString, ¿sí? Con la misma firma del método. O sea, no puedes hacer public string toString así suelto. Si querés crear otro método que se llame toString, ya le tenés que poner parámetros, si no, no te va a dejar. ¿Se entiende? Solamente una vez podés tener la misma firma de método, fíjate. Return. ¿Sí? No puedo tener 2 métodos con la misma firma. Ya estoy obligado a que tenga parámetros. Entonces, si yo le pongo un parámetro acá, no sé, string A, ya es otro método y ya no es en la sobrecarga. Este es una sobrecarga, porque esto lo tiene clase object, pero no hay un método en object que sea toString que reciba un string por parámetro. Entonces, no va a trabajar con este, va a trabajar con este.